días. Buenos días, Gaby, qué gusto que nos acompañes nuevamente. Buenos días a todos. Gracias. El CIFEN, Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, que desde 2003 funciona en Guayaquil por decisión de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, fue designado oficialmente Centro Regional del Clima para el oeste de Sudamérica en septiembre del año pasado. Proporciona información climática a nivel regional como resultado de un intenso intercambio de información con los Global Production Centers de Estados Unidos, Australia, China y Japón, a los que el CIFEN tiene acceso. Comprende información satelital, de boyas y estaciones meteorológicas alrededor del mundo. Rodney Martínez, director internacional del CIFEN, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Mirador, muchas gracias por esta invitación. En entrevista de la semana pasada se estableció la certeza técnica de que a fines de año llegará el niño con una fuerza similar a la del 97-98. ¿Cuál fue el impacto de ese niño en varias partes del mundo? Bueno, el impacto del 97-98, y es bueno tenerlo como una referencia, alrededor del mundo redondeó la cifra de 100.000 millones de dólares en ese momento, distribuido muy asimétricamente entre los países. Cuando vemos nosotros la situación de Estados Unidos, hay un contraste entre lo que fueron los impactos económicos de alrededor de 4.000 millones de dólares, pero en Estados Unidos, por ejemplo. Pero cuando vemos ya los beneficios o los aspectos positivos, por ejemplo, para esta nación, algunas cifras que se basan en la estimación de pérdidas evitadas señalan alrededor de 20.000 millones de dólares de pérdidas evitadas por la adecuada prevención. Pero cuando ya vemos factores más estratégicos, los beneficios de haber tenido esta información y haberla utilizado con anticipación podrían haber alcanzado hasta los 100.000 millones de dólares estadounidenses en beneficios por movimiento de mercados y planeamiento estratégico utilizando la información con la debida anticipación a nivel global. En cambio, cuando nosotros vamos y vemos las cifras en países como de la región andina, los impactos son distintos. En el caso de Ecuador, hubo una pérdida de 2.882 millones de dólares, de acuerdo a las cifras de la Corporación Andina de Fomento, y eso se tradujo también en pérdidas de vidas humanas, alrededor de 285 personas muertas, 30.000 damnificados, y eso tuvo un impacto en el PIB de Ecuador, por ejemplo, de 14.6%, y un crecimiento económico negativo de 1.3% en el 98. El niño deja efectos víctimas humanas y estragos en producción agrícola, infraestructura y salud. Las víctimas humanas por muerte, desaparición, enfermedades, ¿se las puede cuantificar? O sea, usted se refiere de manera global, pero ¿hubo muertos, desaparecidos? Por supuesto. Realmente las cifras son muy diversas de acuerdo a los países. Los países afectados no son pocos. Los países afectados van desde las Américas, prácticamente toda Latinoamérica, y en la cuenca del Pacífico, al otro lado del Pacífico tenemos Australia, tenemos severas pérdidas en Japón, China, y también se extienden a África y parte de Asia. Entonces es muy complejo ir detallando todas estas pérdidas, pero realmente la pérdida de vidas humanas se debe especialmente no solo a los eventos extremos, sino a los impactos en salud, que son muy importantes también y en los que el niño, pues por su manifestación, realmente genera mucha incidencia. En agricultura, ganadería, infraestructura para movilización, ¿cuáles fueron los estragos? ¿Qué es donde más se siente? Uno de los países más afectados durante el niño 97-98, ya guardando las relaciones con PIB, tamaño del país e impacto en su secuela económica, definitivamente fue Ecuador. Ecuador es un caso de estudio fue un caso de estudio a nivel mundial por los impactos que tuvo el fenómeno del niño. La agricultura, por supuesto, fue vastamente afectada. La cobertura, la influencia del niño 97-98 en la agricultura de Ecuador, básicamente todos los cultivos en la costa ecuatoriana fueron afectados, los productos de exportación también, pero hay un parámetro muy importante que no siempre se lo menciona, y es que el daño en la infraestructura vial además interrumpió la conectividad y la movilidad en el país. Eso eso interrumpió drásticamente el comercio entre provincias, la salida de los productos hacia los puertos, por ejemplo, el colapso de vías como las del sur, la interrupción en varios tramos de la ruta ahora del Espóndilus. Todo eso aisló a poblaciones, caminos vecinales que colapsaron y no permitieron la salida de productos agrícolas, el comercio interrumpido a nivel binacional, por ejemplo, con el norte de Perú, que también se vio severamente afectado. Son todos estos tipos de efectos encadenados los que definitivamente hay que tomar en cuenta y que con la experiencia del pasado ya pueden definitivamente
hacerse preparativos o de alguna manera establecerse las coordinaciones intersectoriales, que son complejas, con anticipación para dar un manejo estratégico a lo que podría venir a consecuencia del Niño 2015-2016. Sin embargo, hay efectos de doble filo. Por ejemplo, al bajar la producción de banano, eso fue en el Niño de 1983, único año en que el Ecuador no ha sido el primer exportador mundial, el precio del banano se disparó internacionalmente por la escasez que hubo en el mercado, y eso nos benefició durante como 5 años. Pero en el Niño 97-98 ocurrió que el invierno fue débil en el hemisferio norte y bajó el consumo de petróleo, cayendo el precio del crudo en Estados Unidos y en el mercado internacional, que básicamente son los mayores consumidores en el hemisferio norte. Hay ahora también esa posibilidad de un invierno menos frío en el hemisferio norte y otra recaída del precio del petróleo por baja en la demanda. Realmente el Niño trae también oportunidades, y es más, en el concepto moderno de la gestión de riesgo hay que capitalizar estas oportunidades. En el caso de los países, por ejemplo, como Ecuador y Perú, en el norte especialmente, el Niño trae lluvia por encima de lo normal, y esto siempre va a constituir también una oportunidad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, en otras intervenciones. Para el caso de Ecuador, la recarga de acuíferos, la disponibilidad de recurso hídrico, la fertilización de tierras e inclusive la posibilidad de tener durante el Niño, durante las lluvias relacionadas con el Niño, actividades agrícolas en zonas que normalmente no se podría tener. Todo esto se puede hacer siempre y cuando se lo maneje y se lo coordine con antelación. Por supuesto que también el Niño trae oportunidades. En este momento en Estados Unidos es muy esperado el Niño para amortiguar la sequía de varios años en California. Se esperaba el Niño y todavía se tiene alguna esperanza que el Niño pueda mitigar en algo la sequía en buena parte de la zona central de Chile. Y definitivamente, si hay un manejo estratégico, el Niño puede ser capitalizado, se puede capitalizar. Por ejemplo, también en el sector pesquero. Todos sabemos, y realmente Ecuador y nuestros países tienen un historial y una experiencia, lecciones que nos ha dejado el pasado, de los cuales realmente podemos sacar provecho. En el sector pesquero sabemos qué especies vienen con las aguas cálidas como producto del Niño, y pues eso implica tener un manejo en el cambio de aparejo, en el cambio de tecnología que se pueda requerir para optimizar la captura de estas especies, y pues tomar en cuenta las especies que pueden ser desplazadas por el calentamiento del océano. El CIFEN no solamente recopila información climática, sino también sobre los efectos y medidas de prevención que en algunos países se han tomado para mitigar este fenómeno. Faltando tan poco tiempo, ¿qué medidas de prevención se pueden tomar todavía? Porque realmente faltarían 3 meses. No, realmente hay que ser muy pragmático con el poco tiempo que se tiene, y en base a las experiencias del pasado. Nosotros hemos recomendado a todos los estamentos, los gobiernos de Latinoamérica en general, tres ejes de acción fundamentales. El primero, no basta que las entidades de gobierno estén informadas y estén manejando la situación. Es importante que la ciudadanía tenga un panorama claro de lo que viene, y además mantener un flujo permanente de actualización de cómo el Niño va evolucionando, porque estamos hablando de la naturaleza, se tienen predicciones, se tiene un diagnóstico al momento, pero hay que hacer el seguimiento para ver cuál va a ser el impacto preciso en cada uno de los países. Esto implica un flujo de información que debe ser por encima de lo normal o de lo rutinario. Y por otro lado hay 2 temas, la coordinación en varios niveles, coordinación entre los gobiernos nacionales y locales, la coordinación entre los sectores de desarrollo, agricultura, recursos hídricos, infraestructura, salud. El tema salud es fundamental. El Ecuador sufrió mucho en temas de salud durante el Niño 97-98. Y por otro lado, la coordinación... Pero por ejemplo, en salud, ¿qué efectos hubo? ¿Hubo cólera? ¿Hubo malaria? ¿Cuáles enfermedades aparecieron? Recordemos lo que pasó hace pocas semanas en Argentina. Una lluvia que sorprendió, inundaciones que sorprendieron y que estuvieron muy asociadas a la actividad del Pacífico, al Niño. Sorprendieron y realmente generaron una serie de damnificados, pero los efectos en la salud fueron entre los más destacados. Primero, una plaga, un aparecimiento de roedores en buena parte de la población rural, que todavía no ha podido ser controlado por la magnitud de este efecto. Eso trae consigo leptospirosis, por ejemplo, y otras enfermedades que vienen asociadas a los roedores. El tema de las picaduras de serpientes, en el 97-98, en Ecuador, muchas de las víctimas por el Niño fallecieron por picaduras de serpientes. La inundación en amplias zonas del agro, de la costa ecuatoriana, motivaron que la serpiente trepe a casas, árboles, y pues cuyos ataques
resulten en víctimas, en muchas víctimas. Y por otro lado, que la anécdota terrible del 97 fue que cuando se requería bastantes dosis de suero antiofídico, no había en el país la suficiente cantidad. Y la importación de estos insumos requiere meses de trámite, etcétera. Son cosas que no se pueden dejar para cuando estemos con el agua encima, sino que tienen que coordinarse. Aparecieron enfermedades que se suponían ya estaban bastante controladas, como el cólera, en el cordón fronterizo Ecuador-Perú. Y por supuesto, todos los vectores infecciosos por los mosquitos, dengue, malaria, etcétera. Entonces, el tema de salud realmente cobró muchas víctimas en el 97-98 y también en el 97 vivimos mucha improvisación en el sector salud, en la planificación de la prevención, que no es menor. Pero sin embargo, por ejemplo, en infraestructura agrícola sí se habían tomado medidas con la experiencia del Niño, del 82-83, ¿no? Definitivamente, el 88-83 y el 97-98 marcaron una diferencia. En el 88-83 vino el Niño sin que lo sepa realmente la mayor parte de la población. En el 97-98 se tuvo la mejor predicción climática de la historia. Hubo países que reaccionaron muy bien. El caso de Colombia lo capitalizó muy bien, por ejemplo, por su lección aprendida en años pasados. Perú también, por lo menos, bajó sus pérdidas en un 75%, aunque perdieron mucho, fue casi 3.500 millones de dólares de pérdidas. Entonces, ¿por qué? Porque del 82-83 al 97-98 el avance tecnológico para el monitoreo del niño, la ciencia, pues, realmente se hizo sentir. Y hoy por hoy, para el 2015-2016, tenemos más de 33 años de progreso científico en el tema del niño, la predicción, la observación del niño, que no se lo puede hacer en forma individual, no se lo puede hacer desde un solo país. Es un esfuerzo internacional muy complejo y que está ahí para ser utilizado en beneficio de la población. ¿Cuáles son las medidas ya tomadas por el gobierno sobre prevención de inundaciones, por ejemplo? Bueno, nosotros por nuestro quehacer tenemos mucho intercambio con las autoridades de Ecuador. Hay muchas acciones que se han desplegado en los últimos años. Ecuador también ha apostado a los proyectos multipropósito y eso es un activo del país que no lo tenía en el 97-98. Y por otro lado, el país ha incursionado en este concepto nuevo que no lo teníamos en el 97-98, que es la gestión de riesgo. Entonces, con toda esta institucionalización, con toda la inversión en generación de información para el territorio, definitivamente todos esperamos que en los países y en Ecuador pues haya una respuesta en beneficio del país que se traduzca finalmente en menos impactos para la economía, menos impactos para la población. Pero somos testigos de la cantidad de esfuerzos que se han realizado en Ecuador, pero que no son suficientes porque necesitamos que la población, las autoridades locales, el sector público, el sector privado, estén en estrecha coordinación para que Ecuador y los países de la región tengan una respuesta muchísimo mejor y muchísimo más positiva frente a un evento que puede ser adverso, pero que también puede representar oportunidades para los países. Roque Martínez, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gaby.